Hay mujeres que se quedan no porque no se den cuenta del maltrato que están viviendo, sino más bien porque creen que quedarse o aguantar es amor. Y hoy te voy a contar la historia de una de ellas. Y tardó tiempo en entender que eso no era amor. Hola, soy Maritere. Bienvenidos a un capítulo más de nuestro canal, cuando una frase se vuelve historia. La frase del día de hoy es: me quedé porque pensé que el amor se construía aguantando. Antes de iniciar, quiero recordarte que esta historia no es mi historia. Es la de una mujer como tú y como yo, pero que realmente merece ser contada. Ella se llama Ana y a partir de este momento te voy a contar la historia como si yo fuera ella. Yo llegué a esta relación con Jorge, la verdad, súper feliz, súper enamorada, tranquila, aún después de haber ya terminado con una relación anterior. Realmente llegué muy enamorada, estábamos bastante contentos juntos y para ese momento yo ya tenía 2 hijos, pero Jorge lo sabía desde el inicio. Él dijo que no tenía ningún problema con nada de eso. Al contrario, él me decía pues que me amaba lo suficiente y que también quería hacerse responsable de mis hijos y quererlos mucho. Entonces, la verdad, yo llegué pues con muchas ilusiones. Y él al principio era muy atento. No era tan romántico, pero bueno, yo pensaba que era más bien porque ya ambos éramos maduros y pues ya las cosas no eran como cuando éramos niños de 15 años. Entonces, pues para mí era algo positivo, era algo normal. Y pues estábamos contentos y tranquilos. Pero en una ocasión, bueno, eso fue como la primera vez que él me habló mal y que creo que en toda relación es siempre el punto de partida. Siempre hay un momento en el que las cosas no están bien y las dejas pasar, ¿ves? O sea, y eso fue lo que ocurrió en ese momento. Él me habló mal y yo dije, ok, bueno, a todos nos pasa, tal vez está estresado del trabajo. Digo, yo también lo he vivido, lo he sentido, ¿no? De esas veces que no quieres que nadie te hable, no quieres saber de nada. Entonces, pues yo dije, ok, está estresado, no pasa nada, voy a estar tranquila. Pero la segunda vez ya no pensé en que algo andaba mal en su día, sino más bien yo dije, ok, yo soy la que está exagerando. Y entonces te vas dando cuenta que es como ese proceso. La primera vez fue un mal día, la segunda vez yo era la que estaba exagerando. Y la tercera vez creo que algo en mí dijo, ok, ahora qué pretexto vas a poner. O sea, ya no había como un pretexto, en realidad fue como, ¿y ahora qué? O sea, ¿por qué? ¿Cuál fue el motivo? Entonces es como cuando te empiezas a dar cuenta que no todo está bien y que empiezas a poner pretextos, pero llega el punto en el que ya no hay tantos pretextos para ponerlos, ¿no? Y déjame decirte algo, o sea, a partir de esas 3 veces, de esos 3 momentos, pues empezaron más discusiones, empezaron más momentos complicados. Realmente cuando peleábamos, algo que me sorprendía mucho era que pues casi no había gritos. Él no me levantaba mucho la voz, pero hacía otra cosa que para mí pues también era violencia, ¿no? En ese momento. Empezaba a decirme frases como, ay, ya vas a empezar. Qué hueva estar discutiendo contigo. Siempre haces drama de nada. Y bueno, o sea, eran pequeñas frases que de repente te hacían sentir como tal vez tenga razón. Pero había otras veces que yo no estaba como tan de buen humor y decía, o sea, me está haciendo menos. Incluso hubo una ocasión en que pues él se burló de mí. Bueno, de hecho, muchas ocasiones él se burlaba de mí. Una vez estábamos discutiendo y yo estaba llorando. Realmente yo soy bastante sentimental. Entonces yo estaba llorando y le dije, oye, ¿por qué me hablas así? No lo hagas, me está doliendo. Y me dijo algo que me dejó como pensando mucho. Él me dijo, si no te gusta, pues búscate a alguien más.
Y fue algo para mí tan, tan complicado escucharlo. ¿Sabes por qué? Porque yo decía, a mí me dolería bastante verlo con alguien más. O sea, estar, él imaginarlo tan solo con alguien más. Entonces, que él me dijera que podía buscarme a alguien más y no me parecía cómo estaban dándose las situaciones en ese momento, fue como, no le importo, o sea, no le importo ni tantito como para que él diga, oye, la voy a cuidar. O sea, que él piense en que yo pueda estar con alguien más. Eso para mí era como que no valía nada para él, ¿sabes? Y lo peor de todo fue que aún así y aún con todo lo que venía pasando, yo seguí con él. O sea, yo me quedé ahí porque lo amaba, porque sentía que tal vez era un tiempo en el que yo debía aguantar, en que esto iba a pasar. Y ahí seguí por mucho más tiempo. Y bueno, pasaron muchas cosas, te cuento muchas peleas, pero hubo una ocasión que creo que ese fue el punto donde abrí un poco más los ojos. Fue el día que él me gritó frente a mis hijos. Ahí fue como el punto de quiebre donde yo dije, a ver, espérate, ya no es solo violencia contra ti, sino también es violencia que tus hijos están presenciando y eso fue como la gota que derramó el vaso. Estábamos en la cocina y estábamos peleando, creo que por dinero. Ya sabes, a veces no alcanza y recuerdo que esa vez era una pelea por ese tipo de situación. No alcanzaba el dinero. Y él me gritó, en ese momento me gritó y me dijo, cállate, no sabes de lo que hablas. Y bueno, para mí era como algo ya no tan complicado porque te digo que teníamos peleas constantes, pero el punto aquí fue que ahí estaban mis hijos, como te digo, y lo que me dolió bastante fue que uno de ellos, el más grande, me miró a mí como esperando que yo hiciera algo y, y yo no supe qué hacer. Me quedé congelada, igual que mis hijos, por esa situación. Y esa mirada de mi hijo fue como decirle a él que las mujeres no valemos, ¿no? Y él estaba aprendiendo que así se debe tratar a una mujer y yo no quería que eso quedara así. Esa noche me encerré en el baño, lloré en silencio, lloré más que otras ocasiones, mucho más que otras veces, porque ya no era solo mi dolor, ya era también el dolor de mis hijos. ¿Qué les estaba enseñando? ¿Qué les estaba otorgando a ellos? Una vida llena de discusiones, de malos tratos hacia las mujeres. Yo siempre quería algo bueno para ellos y no les estaba dando lo que merecían. Y bueno, pues esta fue la historia de Ana. Realmente no es una historia única. Al contrario, se repite en muchas mujeres. Si tú en algún momento sientes que el amor es aguantar, piénsalo, reflexiona y decide. Decide poner antes que el amor a un hombre, decide poner antes el amor propio y la dignidad. No solo tuya, sino de las personas que realmente amas. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por acompañarme en esta historia. Nos vemos en el próximo capítulo con una nueva historia. Gracias por acompañarme en esta historia. Nos vemos en el siguiente capítulo con una nueva frase que nos da una nueva historia. Como te digo, ya a partir de ahí estaba pensando
pues en dejarlo, en terminar esa relación, pero está ahí el problema. Estoy ya a punto de quiebre y ya lo tengo que dejar, pero no lo hice, nuevamente me quedé ahí. Seguí esperando a que algo más pasara, o yo no sé, creo que, no sé si sea la única, pero en realidad creo que a muchas mujeres nos pasa, seguimos ahí tras una cosa, tras otra y lo reflexionamos, lo pensamos, pero seguimos ahí. No sé por qué. Siempre pensé que porque lo amaba lo suficiente y creía que tenía que quedarme ahí, pero después no solo se quedó todo como en discusiones, en pleitos, en frases, en ya gritos, sino que en una ocasión vibró su celular. Yo realmente nunca fui una mujer que revisara el celular, pero algo que apareció en la pantalla fue como ese foco rojo, ¿ves? Y había un mensaje que decía, ¿cuándo nos volveremos a ver? Obviamente lo confronté y le pregunté pues que qué era eso, que quién era, que a quién tenía que volver a ver o quién lo quería volver a ver. Y pues primero lo negó todo. Pero después ya no lo negó, sino que más bien fue como una justificación. ¿Y sabes qué fue lo que me dijo? Me dijo, bueno, pues tú ya no eres la misma. Siempre me dices que estás cansada. Esto es culpa tuya. Y fue como otro balde de agua fría. Realmente no quise llorar, no le grité, pero me sentí culpable. No sé por qué, pero de verdad sentí que era mi culpa todo esto que estaba pasando. Y bueno, esa culpa pues no se quedó ahí porque mi hijo me confrontó. Él seguía escuchando todas las peleas y él me dijo, pero ¿por qué estás dejando que él te hable así? Y no tuve palabras para contestarte. Y creo que ahí fue el momento donde decidí que esto tenía que terminar. Y cuando él llegó, le dije, Jorge, ¿sabes qué? Ya no puedo más con esta situación. Y él lo único que hizo fue reírse en mi cara. Y me dice, siempre dices lo mismo. Y entonces pensé, tiene razón. Tiene razón. Yo, cada vez que peleábamos, cada vez que él me insultaba, cuando me dijo que me ponían los cuernos prácticamente porque era mi culpa, siempre dije, lo voy a dejar, pero nunca lo hice. Y dije, esta vez sí te voy a dejar. Y por primera vez fue como esa decisión. Y dije, esta vez sí me voy a ir. Y así fue. Tomé mis cosas, tomé mis hijos y salí de esa puerta. Creo que siempre llega ese momento cuando logras entender que el amor no es estar aguantando. No es aguantar gritos, no es aguantar humillaciones, no es aguantar que te traicionen, no que se burlen, eso no es amor. Amar no debería costarte la dignidad, no debería costarte la dignidad de tus hijos. Amar debe ser diferente. Y cuando lo entiendes, tomas decisiones. Las decisiones más importantes de tu vida, que es valorarte a ti misma. Más que a un hombre que dices o que piensas que amas y que piensas que te ama.